Muy bien, jóvenes, entonces el día de hoy, pruebas de hipótesis para la varianza, ¿verdad? Vamos a tener dos casos en esta situación, va a ser para dos muestras o dos varianzas y para una sola varianza, que es el tema, pues el simple o el normal, que por lo regular empezamos siempre cuando cambiamos de temas. Entonces, en este caso, el estadístico no es más que una variable chi cuadrada, miren, donde están los grados de libertad, la varianza muestral y la varianza que está en la hipótesis nula, que es la varianza sub cero que ustedes ven ahí. Acuérdense que esta distribución tiene la particularidad de, de que empieza a acumularse de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir es que el límite derecho es el límite alfa y el límite izquierdo es el 1 menos alfa, ¿verdad? Entonces tómenlo en cuenta cuando estemos armando los estadísticos, perdón, las distribuciones y las áreas y las zonas de riesgo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar haciendo este ejemplo que está acá, que es relativamente sencillo, lo hemos trabajado en varias ocasiones, pero en este caso lo vamos a trabajar desde el punto de vista de la hipótesis para la varianza. Entonces vamos a ver, vamos a dejar el estadístico ahí para que lo podamos ver. Dice, un fabricante de baterías afirma que sus baterías se distribuyen de manera normal con una desviación estándar de 0.9 años. Bueno, esta es la afirmación del fabricante. Él dice que ofrece unas baterías que tienen una desviación estándar de 0.9 años. Ahora dice que una muestra de 10 baterías obtuvieron una desviación estándar de 1.2 años. Y entonces ya nos pregunta, ¿considera usted que la desviación estándar es mayor ahora a 0.9 años? Bueno, antes de empezar a trabajar quisiera hacer una pausa para que ustedes entren un poquito en contexto de lo que hay que hacer después de la recolección de datos de su proyecto. Es, por ejemplo, pongamos un ejemplo, su proyecto trata sobre la utilización del celular, ¿verdad? Lo que ustedes quieren ver es qué tanto utiliza el celular las personas y distribuyeron por rango de edad y distribuyeron por género y etcétera, ¿verdad? Que eso va dentro de la encuesta. Entonces ustedes dicen, miren, una situación parecida a esta. La desviación estándar de utilización del equipo, según estadísticas que encontraron ustedes en la página tal y tal, o porque están así dadas en internet, porque están probadas o alguna situación, son, por ejemplo, de una variación de una hora, ¿verdad? Una desviación estándar de una hora. Entonces, ustedes tomaron, en el caso de Michael, que lleva 41 personas, por ejemplo, si una muestra aleatoria de 41 personas tuvo una desviación estándar, ¿verdad? En cuestiones de horas, de 2, por ejemplo, ¿verdad? ¿Considera usted que ahora la desviación estándar es mayor a 1, ¿verdad? Que era la poblacional o la que se encontró? La significancia, pues tomamos 0.05 porque acuérdense que esa es la que podemos tomar y luego empezamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ya armamos una prueba de hipótesis basados en ¿qué? En una varianza de los datos que ustedes pueden obtener, ¿verdad? Acuérdense que en esos casos, si ya y nosotros pusimos rangos, ¿verdad? O pusimos simplemente una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de utilización, entonces pues podemos obtener una media, ¿verdad? Una media de utilización, podemos tener una desviación estándar, una varianza, etcétera. Entonces, esos datos hay que calcularlos previamente antes de pasar a esto, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta para que les sirva de esa manera. Esa es la forma en que ustedes tienen que ir analizando los datos que van a obtener. Muy bien. Entonces, ahora sí, continuamos con el ejercicio. Entonces, según habíamos analizado, pues ya tenemos prácticamente definidas las hipótesis, están muy sencillas porque está la pregunta y está lo que es la firma. Acuérdense que la afirmación es la hipótesis en este caso, que es
Acuérdense que aquí estamos trabajando prueba de varianza, entonces convertimos esto en varianza, elevamos al cuadrado el 0.9 y nos da 0.81, ¿verdad? No trabajo con 0.9, pero cuando haga la conclusión, pues yo hago referencia a lo que me están preguntando, ¿verdad? Entonces, en este caso, la alternativa, bueno, yo le puse A, pero acuérdense que es 1, ¿verdad? La alternativa en este caso debería ser planteada como está la pregunta, ¿verdad? Mayor a 0.9, en este caso mayor a 0.81. Muy bien, entonces... Inge, ¿por qué no era 0.81? según lo que están preguntando aquí, miren, de acuerdo a la nueva muestra, ¿verdad? Que es 1.2, dice, considera usted mayor a 0.9. Acuérdense que ese 0.9 es desviación, ¿verdad? Y yo lo convertí en varianza, entonces 80. Ya, Exacto, ya. eso es. Muy bien, entonces mayor, ¿verdad? A 0.81. Acuérdense que aquí no podemos poner dos datos diferentes, ¿verdad? Si pusimos en la nula 0.81, en la alternativa va también. Solo va cambiado el signo, ¿verdad? En este caso, pues el mayor o el menor o el no igual. Bueno, entonces, según los datos que ya tenemos acá, dice que es solamente una prueba de una cola, entonces alfa se queda con su 0.05, es la cola derecha, acuérdense que la cola derecha es solo alfa, entonces chi cuadrado alfa, 0.05, grados de libertad son 10, entonces son 9 grados de libertad, 10 datos, 9 grados de libertad. Y esto ya lo podemos ir a buscar a la tabla que corresponde. Acuérdense que la tabla de chi es la tabla A.5. Entonces buscamos eso en la tabla de chi, está en la segunda hoja. Y el dato es 16.919. 919. Muy bien. Acuérdense que ese dato es como cuando encontramos z en la tabla, ¿verdad? Z en la tabla de resumen. Ese dato es el que nos permite armar nuestro límite y a la derecha de ese límite es nuestra zona de riesgo, ¿verdad? Entonces lo vamos a calcular, lo vamos a dibujar ya para poder tener la idea de lo que nos toca hacer. Y vamos aquí. Muy bien. Acuérdense que esta distribución no es simétrica, ¿verdad? Empieza con el 0 y ahí se extiende hacia la derecha. Entonces, la parte de mayor probabilidad y de ahí se va extendiendo y bajando la probabilidad. Es más o menos así. La zona de riesgo es derecha en este caso, entonces es 16 el límite, entonces lo vamos a poner aquí. 16.919 es todo lo que está a la derecha de esto, ¿verdad? Esa es la zona de riesgo, es decir, la zona donde validamos la hipótesis alternativa, y lo que está a la izquierda es donde validamos la hipótesis nula. Bueno, entonces pongamos a prueba el estadístico para ver dónde cae. Entonces x cuadrado es igual, dice grados de libertad 10 menos 1, 9, multiplicado por la varianza muestral. Bueno, acuérdense que la varianza muestral no la hemos calculado porque ahí solo hay una desviación estándar muestral. Entonces vamos a calcularla. Es 1.2, ¿verdad? Según lo que dice el ejemplo, 1.2 al cuadrado. Eso nos debería dar 1. Según esto, 1.2, ¿verdad? Nos debería dar 1.44. Muy bien. Espero que reaccione esto. Ahí está. Muy bien, entonces 1.44. Esto ya es varianza, entonces no hay necesidad de elevarlo al cuadrado. Dividido la varianza que está en la hipótesis nula, es decir, esto de aquí, 0.81. Muy bien, hacemos el cálculo.
y esto nos da 16, si no estoy mal. 16. Muy bien, ya que me da pues 16, yo esto lo tengo que ubicar en mi distribución. Acuérdense que para ubicarlo en la distribución, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esto es como una recta numérica de la misma manera. Todo lo positivo está hacia la derecha y pues el límite aquí es 16. Entonces nosotros vamos a poner ese dato cerca, ¿verdad? Porque está más o menos por acá. Ese es el 16. ¿Qué indica que el estadístico esté ahí? Pues entonces nosotros lo que deberíamos de validar es la hipótesis nula, ¿verdad? En este caso, la hipótesis nula, de acuerdo a lo que tenemos ahí. Ahora, en el caso de la prueba de P, nosotros deberíamos de validar 16, ¿verdad? Es decir, ¿por qué puse mayor? Bueno, porque aquí tengo el límite, miren, aquí está dado límite, y yo necesito lo acumulado de ahí hacia la derecha, según el símbolo que utilicé yo acá. ¿Por qué no a la izquierda? Porque yo sé que ahí me va a dar un valor pues que no es el que estoy buscando, porque acuérdense que yo estoy buscando ser mayor o menor a la significancia o a la zona de riesgo. Entonces eso es lo que yo tengo que validar. Si yo me quedo dentro de la zona de riesgo, es decir que yo tengo que validar la hipótesis alternativa. Pero si me quedo fuera de la zona de riesgo, como se ve ahí el 16, entonces yo estoy bien en validar la hipótesis nula. Entonces calculamos. Acuérdense que para esto yo tendría que buscar en la tabla A.5 la línea del 9 y buscar el 16 o el que más se aproxima al 16. Eso es lo que debería yo de hacer. Si ustedes van buscando en la primera hoja, pues son valores pequeños, entonces vamos a la siguiente y más o menos en la quinta columna aparece 16, 9, 19, que fue el que usamos ahí en el límite. Entonces lo vamos a poner y vamos a analizar si realmente es eso. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tenemos ahí, tenemos 16.919. Eso está sobre 0.05. Si miramos hacia arriba, es decir, hacia la sexta columna, tenemos 19. Entonces a mí me interesa el 16, es decir, hacia la izquierda. El que más se aproxima es 14.684. 14.684 está sobre el 0.10. Es decir, a medida que yo reste esto, o sea, me mueva hacia este lado, este 0.05 va a ir sumando datos, ¿verdad? Entonces, si yo hago una interpolación de esta situación, es decir, divido en 5 partes que hacen falta para llegar allá y voy aproximando más o menos hasta el 16, posiblemente esto me dé 0.6, 0.7, ¿verdad? Porque no está muy lejos del 16 el punto 9. Yo tengo una opción aquí en la calculadora donde puedo calcular ese valor, ¿verdad? Según lo que me sale a mí en la calculadora, me sale, con el cálculo me sale 0.933, lo que quiere decir que el valor que yo estoy buscando es el 0.066, aproximadamente 0.7, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí 0.07, que es el valor aproximado, por decirlo así, aunque el valor exacto, es 0.66, perdón, me faltó un 0, es 0.668, así es, 0.0, así, que aproximadamente es 7, ¿verdad? 0.07. Muy bien, entonces está bien si lo hacemos por medio de la calculadora o lo hacemos por medio de la interpolación o lo hacemos mediante cualquiera de los métodos que ustedes ya saben para poder aproximar lo más posible y encontrar el valor de probabilidad, está bien. En este caso, si es 6 o es 7, de todos modos la probabilidad en este caso es mayor que la significancia.
¿Y eso qué significa? ¿Alguien me dice qué significa eso? Que cosa Inge, disculpe. ¿Qué significa que yo tenga la probabilidad o el valor de P mayor a la significancia? Que se debe aceptar la hipótesis nula. Nula, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos la conclusión. Gracias, Michael. Y gracias, Andrea, que también escribió por ahí. Entonces tenemos esa conclusión, que pues prácticamente empata con la... Diga. Muy bien. Entonces empata con la de arriba, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos pues que escribir la razón. En este caso, según lo que nosotros encontramos, pues el fabricante puede seguir afirmando que sus baterías tienen una desviación estándar de 0.9 años. Entonces ponemos el fabricante puede seguir suponiendo, o mejor dicho, porque él no supone, ¿verdad? Él afirma. Puede seguir afirmando que sus baterías tienen una desviación estándar. Afirmando que sus baterías tienen una desviación estándar de 0.9. Y con eso pues ya concluimos, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto, jóvenes? Se dan cuenta, es la misma manera de abordar los temas, solamente que tomando en cuenta las particularidades de cada distribución, ¿verdad? Simplemente tomen en cuenta eso. Sí, eso le iba a preguntar que era con Chico Hadas, que yo acaba de entrar, disculpe. No tengan pena, Saúl. Así es. Sí, en este caso es chi, porque acuérdense que lo que estamos analizando es la varianza. Entonces, en la varianza no nos salvamos de trabajar con chi, en las proporciones con z, y en la media podemos tener t o tener z, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Entonces tomen en cuenta eso, de las proporciones no salimos de z, siempre es z, nunca usamos t. Y en chi cuadrada solamente sirve para la varianza y solamente para una varianza. Si ya usamos doble varianza, tenemos que usar f, ¿verdad? Entonces, eso sí, tómenlo muy en cuenta, que no se confundan al momento de utilizar la distribución, ¿verdad? Gracias, Inge. Muy bien, de nada. Bueno, si termina de aparecer la conclusión, entonces eso es lo que nosotros deberíamos de decir, ¿verdad? La desviación estándar es igual a 0.9, ¿verdad? .9. Muy bien. Entonces sí, tomen en cuenta, ahora es la distribución de chi. Entonces en este caso sí es un tanto diferente. Tanto en la... Acuérdense que aquí les había dicho, si es la cola derecha, solamente es, miren, es alfa, ¿verdad? Chi alfa. Como la que ustedes ven aquí, ahorita se los voy a señalar solo que la reacción a esta situación. Es básicamente chi alfa, ¿verdad? La que ustedes pueden ver aquí, esta. Si es la cola derecha, entonces sí ya es chi 1 menos alfa, ¿verdad? Chi 1 menos alfa.
Muy bien. Entonces, si es bilateral, entonces ya saben ustedes. Del lado derecho, alfa partido 2 y del lado izquierdo, 1 menos alfa partido 2. Eso sí no va a cambiar, ¿verdad? Muy bien, entonces ya que tenemos los datos, vamos a hacer este otro ejercicio. En este dice, se sabe que el tiempo que se requiere para que los estudiantes de preparatoria de último año contesten una prueba estandarizada es una variable aleatoria normal con una desviación estándar de 6 minutos. Pruebe entonces la hipótesis de que la desviación estándar es igual a 6 contra la alternativa de que la desviación estándar es menor a 6. Si una muestra aleatoria de los tiempos para realizar la prueba de 20 estudiantes de preparatoria de último año tiene una desviación estándar de 4.51, utilice un nivel de significancia de 0.05. Bueno, aquí ya nos plantean, acuérdense que en este caso nosotros tenemos que convertir esos datos, aunque después demos el resultado o la conclusión basados en las desviaciones estándar. Nosotros vamos a plantear por lo regular, lo vamos a plantear como varianza, ¿verdad? Por norma nada más. Porque de todos modos ustedes saben que si nosotros planteamos eso como desviación estándar, ya cuando lo trabajemos en el estadístico, pues simplemente lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Pero por norma nosotros lo que hacemos es plantearlo como una varianza, ¿verdad? Entonces igual a 6 por 6 y en este caso la otra es menor, ¿verdad? A 36. Con esto yo tengo solo una cola. Tengo una significancia de 0.05. Y ahora sí, x cuadrado, como es la cola izquierda, es 1 menos 0.05. Lo que quiere decir es que es 0.95. ¿Con cuántos grados de libertad? Como en este caso son 20, son 19 grados de libertad. Y eso me da la cola izquierda. Entonces voy y busco dentro de la tabla la línea del 19 y busco en la parte de arriba 0.95. Entonces 19 y 0.95 es 10.117. Yo creo que todavía veo bien. Si no, ustedes me corrigen. 19, 10.117. Sí. Muy bien, entonces ya con eso ya podemos armar la zona de riesgo para poder luego trabajar el estadístico y luego dar la conclusión, ¿verdad? Pasando por la prueba de P como siempre. Entonces, 0, la distribución, la parte de mayor probabilidad hasta la parte de menor probabilidad. En este caso, donde va a estar la zona de riesgo va a ser del lado izquierdo, por a donde apunta esto, ¿verdad? Entonces la zona de riesgo va a ser todo esto y aquí va a estar 10.117. Muy bien. Y entonces, como creo que ya están los datos, según lo que tenemos ahí, pues ya podemos empezar a trabajar con el estadístico. Muy bien. Entonces empecemos. X cuadrado es igual. Grado de libertad, 19. Por la desviación estándar muestral que está aquí arriba, miren. Es el 4.51. Acuérdense que esto es una varianza, entonces lo tengo que elevar al cuadrado porque esto es desviación estándar y yo quiero varianza. Dividido 36, que es la varianza que está en la hipótesis nula. Y entonces ya tengo el dato. Entonces 19 por 4.51 al cuadrado dividido 36. Y eso me da 10.7351, más o menos, eso es lo que da. Ese valor que está justo cerca del otro, pero está a la derecha, ¿verdad? Es un poco mayor.
Entonces 10.7351. Muy bien. Según eso, yo debería, según mi resultado sería aceptar la hipótesis nula. Es decir, que la varianza sigue siendo 6, o la desviación estándar sigue siendo 6 en el tiempo de resolución de una prueba. Bueno, calculemos ahora el valor de la prueba P. Acuérdense que para el valor de la prueba P es sencillo. Simplemente yo me pongo en la línea del 19. Yo me pongo en la línea del 19 y vamos. Ahí está. Lo vamos a plantear acá. P. Como acuérdense que esto es chi cuadrado menor que 10.117. Es decir, yo estoy buscando de este punto de acá hacia la izquierda. Ahora, ¿cuánto se acumuló? Si yo me quedo antes que la distribución o antes que la significancia, perdón, entonces yo tendría que validar la otra hipótesis, ¿verdad? Pero si de todos modos pasa del 5%, entonces me quedo con la conclusión que acabo de obtener, validar la hipótesis nula. Muy bien, entonces en este caso sí, es 1 menos lo que encuentre. Entonces vamos a ver. 10.117, que prácticamente va a ser más o menos por el dato que acabo de obtener, ¿verdad? Perdón, no es 117, eso lo estoy copiando de aquí arriba. Es el 10.735. Lo vamos a cambiar en lo que ustedes encuentran el valor ahí. Entonces esto es 10.735, más o menos, por ahí. Bueno, entonces busquemos el valor. Seguramente no lo vamos a encontrar tal y como nosotros lo tenemos, pero vamos a ver si se puede aproximar. Entonces yo tengo el valor que encontré aquí, que es el 10.117, ese está sobre el 0.95. Y si veo a la derecha, tengo el 0.90 con 11.651. 11.651. Bueno, entonces encuentren el valor aproximado que debería ser. Debería ir entre 95 y 90. Como está relativamente cerca, yo creería que fuera como 0.93 tal vez. Y según los dos datos que encontré en la tabla son esos que ustedes ven. El que corresponde al 0.95 y 0.90, ¿verdad? Esos son los dos datos que tengo disponibles. Acuérdense que si yo voy subiendo, es decir, del 10 tengo que llegar hasta el 10 puntos, del 10.1 al 10.7, debería ir restando al 0.95. Entonces les decía yo que calculaba que era como 0.93, según lo hice en la calculadora es 0.9324, entonces dejamos 0.93. Ustedes pueden hacer la interpolación ahí para que se den cuenta. Entonces es 0.93, que me da 0.07 de nuevo. ¿Se acuerdan del ejercicio anterior? Entonces esto es mayor que la significancia, por lo que validamos la hipótesis nula. Y entonces nosotros decimos que no existe evidencia para creer que haya cambiado la desviación estándar, ¿verdad? No existe evidencia para creer que haya una disminución ¿cómo se hizo la interpolación? En este caso es simplemente el análisis que hacemos siempre con la tabla. Por ejemplo, en este caso, si se da cuenta, del 10.117 hacia el 11.651, que es el límite mayor que encontramos según la tabla, yo debería de ir hasta el 10.7, ¿verdad? Y entonces a medida que yo voy avanzando
subiendo del 10.1 hacia el 10.7, debo de ir restando el 0.95. Miren. Entonces, ¿cada cuánto lo tengo que restar? Bueno, entonces lo que hago yo es restar los dos valores de abajo. Por ejemplo, 11.651 menos 10.117. Eso me da 1.5. Eso lo divido en 5 porque tengo del 95 al 95. Entonces dice que por cada punto 3, es decir, 0.3, que yo sume al 10.117, tengo que restar 1 al punto 95. Entonces, si lo queremos ver así, entonces, por ejemplo, por cada punto 3 que yo le sume, tengo que restar al 95. Entonces empezamos aquí, miren. 10.117, entonces esto es 0.95. Le sumo punto 3, entonces ya me queda 10.417. Le resto 1, 94. De ahí 10. Le sumo otros 3, entonces me da 7.117 y este me da 0.93. Este va a ser el valor que más se va a aproximar. Entonces, este de aquí es el valor que yo puse aquí arriba. Así hicimos la interpolación, simplemente restando, dividiendo en la diferencia y dándonos cuenta si hay que sumar o restar al 90, al 95. En este caso había que restar. Y así fue como se hizo. Muy bien, entonces es 0.93. Y eso nos da de conclusión que no hay evidencia, no existe evidencia para creer que haya una disminución en el tiempo, en la desviación estándar del tiempo de realización de la prueba, ¿verdad? Vamos a terminar de escribir la conclusión. De la prueba. Bueno, entonces, básicamente eso. Sí, Michael, siempre se las trato de dejar ahí disponible en YouTube, ¿verdad? Siempre en la parte de material de aprendizaje los videos se van poniendo en orden cronológico, van hacia abajo para que ustedes vayan viendo lo que vayan necesitando, ¿verdad? Sí, eso va a estar, como siempre, va a estar ahí disponible. Muy bien. Ahí está. Bueno, entonces en estos casos, pues por lo regular en la prueba de P, nosotros tendríamos que ir siempre a... Por lo regular vamos a tener que interpolar el valor de probabilidad. Entonces, lo mejor es hacerlo así como les digo, simplemente viendo la diferencia, dividiendo esa diferencia, y luego ver si hay que sumar o restar, ¿verdad? Simplemente ir analizando eso y hacer un valor aproximado. Muy bien. Y para finalizar el día de hoy vamos a ver este otro tema. En este tema pues son situaciones un tanto diferentes a las que hemos estado trabajando en el tema anterior, porque en este caso lo que vamos a nosotros probar es si las varianzas son iguales o son diferentes. Y como ustedes recordarán, F y la proporción de dos varianzas lo que tiende a hacer es verificar exactamente eso. Si hay una igualdad en las varianzas, entonces esa proporción debería de llegar al 100%, ¿verdad? Porque una varianza dividida a otra varianza que son exactamente iguales, eso da 1, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tendríamos que probar. Entonces,
la mejor forma de hacerlo es mediante el estadístico F, que pues nos da en las tablas, nos da muchas situaciones que podemos aplicar. Aquí les copié este extracto porque tiene importancia la parte que nosotros estamos trabajando tanto en la anterior como en esta, en el caso de las colas. Si ustedes ven en la parte de aquí abajo, básicamente dice que este es el estadístico, ¿verdad? Y que tienen grados de libertad. Aquí dice el estadístico y que los grados de libertad son tales y tales. Pero aquí abajo dice, cuando son unilaterales las pruebas, ustedes pueden tener una prueba, la varianza 1 menor a la varianza 2, o la varianza 2 mayor a la varianza 1, ¿verdad? Esos son los dos tipos de pruebas unilaterales, donde las colas se definen de esta manera. Miren, hay que ponerle atención a esta parte de aquí arriba, esta parte de aquí. Dice, miren, para la cola izquierda, eso significa F menor, ¿verdad? Para la cola izquierda, 1 menos alfa. Y para la cola derecha, solamente alfa. Ahora, si es bilateral, la forma de poner la hipótesis es varianza no igual a la otra varianza y la región crítica está dada. La izquierda como 1 menos alfa partido 2 y la derecha alfa partido 2, ¿verdad? Y claro, los grados de libertad para cada situación. Entonces, ahí nos definen. Acuérdense que para f 1 menos alfa, nosotros tendríamos que usar 1 partido f alfa. Claro que aquí son grados de libertad, ¿verdad? 1, grado de libertad 2. En este caso cambia la situación, porque entonces aquí pongo yo 2,1. Y esa es la fórmula para poder obtener las colas izquierdas. Esto está en la distribución, lo vimos en la primera parte, lo vimos en la segunda parte de los intervalos y pues ahora solamente lo estamos recordando, ¿verdad? Para que ustedes se recuerden y se pongan en el contexto de cómo vamos a encontrar las colas, porque eso es lo más difícil. De ahí el estadístico es simplemente una división. Entonces ya no hay mucho problema y luego no vamos a hacer prueba de P aquí. La prueba de P en este caso es muy compleja, por lo regular se calcula mediante software, pero entonces no la vamos a calcular así, la vamos a calcular con simplemente con el estadístico, vamos a dar la respuesta con el estadístico. Entonces, ya que ya tenemos el contexto de la situación que es parecida a la anterior, pero simplemente el estadístico es una división y que la distribución es F, aunque F se ve exactamente igual que chi, ¿verdad? Gráficamente, lo vamos a calcular de manera diferente. Entonces, aquí está el ejemplo y dice, al probar la diferencia en el desgaste abrasivo de dos materiales, hacen referencia al ejemplo 10.6, por eso se los copié aquí abajo. Supusimos que las dos varianzas de la población desconocidas eran iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice, mire, con varianzas iguales. Eso es lo que supusimos, para poder trabajar con el estimado agrupado y todo lo demás. Si ustedes recordarán ese tipo de ejercicios que nosotros hicimos. Pero en este caso, lo que yo tengo que comprobar es si realmente esas varianzas eran iguales o realmente yo me equivoqué suponiendo que eran iguales, ¿verdad? Para eso vamos a poner las hipótesis indicando que yo tengo la varianza 1 igual a la varianza número 2 y la alternativa, la varianza 1 no igual a la varianza número 2. Para todo esto tengo una significancia de 0.10, entonces en este caso sí se va a dividir, ¿verdad? Lo cual me indica que yo tengo que hacer los cálculos para poder generar mis áreas de riesgo de esta manera, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo por acá. Solamente vamos a esperar que reaccionen.
Muy bien, entonces lo que toca ahorita es que tengamos que armar pues las zonas de riesgo. Para esto yo voy a, según los datos que ya revisamos anteriormente, vamos a poner para la cola derecha. Acuérdense que en este caso es F alfa, alfa partido 2, 0.05 con los grados de libertad de acuerdo a estos datos que están acá, ¿verdad? En este caso es 11,9, ¿verdad? Eso es para eso. Y para la cola izquierda, entonces aquí sí es 1 menos alfa, es decir, 0.95 y 11,9. Que esto se traduce a 1 partido F 0.05 9,11. Entonces, eso es lo que quiero buscar a la tabla. Vamos a ver si aparecen los dos datos, porque acuérdense que para eso nosotros tendríamos que calcular esa situación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 11,9 de 0.05 en la tabla A.6. Acuérdense que ahí es A.6. Entonces buscamos en los grados de libertad 1, 11, que cosa que no está, y 9. Para eso me da 3.14, ¿verdad? Si yo avanzo en este caso hacia el 11, pues no está, entonces está el 12. Y para el 12 es 3.07. Lo que quiere decir es que el 11 debería ser un valor entre 3.14 y 3.07. Si dividimos la diferencia en 2, esa diferencia me da a punto 3 y medio, ¿verdad? Entonces aproximadamente ese valor va a ser 3.105, algo así. Entonces le vamos a poner 3.10. 3.10. Según la interpolación que hicimos, esta sí la hicimos así, pues rapidito para que le podemos poner 3.11 o 3.105, ¿verdad? Si quieren le ponemos exacto lo que calculamos. 3.15, bueno. Y de ahí la otra, pues la otra sí la vamos a buscar. Y tenemos que buscar también en la hoja de 0.05, pero ahora 9 en la parte de arriba, que eso sí está, y también 11 en la primera columna. Entonces eso sí hace exactamente intersección en 2.9. 2.9. Entonces esto es igual a 1 dividido 2.9. Y eso me da 0.34. Muy bien. ¿Están todos en ese dato? Acuérdense que el primero sí lo tuvimos que interpolar, el segundo sí lo encontramos. Muy bien. Bueno, ya que tenemos los dos datos, ya podemos generar nuestra distribución. Bueno. Entonces vamos a dibujar la distribución y vamos a tomar en cuenta esos datos que están ahí. Entonces el 0 por acá y la distribución para acá. Más o menos así. Y acuérdense que aquí sí van dos colas, ¿verdad? Entonces va tanto la cola izquierda que la acabamos de encontrar y la cola derecha que también acabamos de hacer el cálculo. Entonces en este caso la izquierda es igual a 0.34 y la derecha es 3.105. Entonces por aquí va esta 0.34 y es toda esta parte de acá, y hacia la derecha va 3.105, que va esto de aquí.
Muy bien, entonces ya con esto, ya armamos esto. Entonces ahora lo más sencillo, el estadístico F es igual a la división de las dos varianzas. Bueno, ¿cuáles son las dos varianzas que hay ahí? No sé si tienen idea del dato, pero si no, están aquí. Miren, las desviaciones estándares están acá, miren, 4 y 5. Entonces vamos a regresar aquí y vamos a dividir estos dos datos. Muy bien, entonces dijimos que era 4 y 5, ¿verdad? 4, acuérdense que son varianzas al cuadrado, 5 al cuadrado, y esto me tiene que dar el estadístico. Entonces prácticamente es 16 dividido 25, eso me da 0.64. Ese 0.64 es más o menos cercano a este dato de acá, ¿verdad? Más o menos por acá, 0.64, y cae sobre la zona de aceptación. Entonces, respuesta: aceptar la hipótesis nula. Lo que indica es que simplemente vamos a poner aquí, efectivamente, las varianzas son iguales. Y ya con eso está listo el ejercicio. Aquí no va a haber prueba de P. Aquí no hay prueba de P. Son iguales. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna situación que no haya quedado clara? En este caso, ¿se acuerdan? Es solo el manejo de la distribución y luego el estadístico, que es bien simple, ¿verdad? ¿No? ¿Todo bien? Sí, bueno. Muy bien. Todo bien, todo bien. Todo nítido. No hay pena, Michael. Sí, a mí también me está fallando un poquito el internet. Muy bien, para no afectarlos demasiado con eso, vamos a terminar con ese tema. Acuérdense que ese tema es simplemente varianzas. Estamos viendo ahorita la diferencia de las varianzas. Más que la diferencia es ver o comprobar si estas varianzas son iguales o no iguales. Por lo regular vamos a tener el mismo caso para todas las situaciones, ¿verdad? Es decir, vamos a tener que comprobar situaciones donde las varianzas son iguales o no iguales. En la cuestión de diferencia no va a haber, ¿verdad? Es decir, que la varianza 1 sobrepase por 10 a la varianza 2, esas situaciones no, por el tipo de estadístico que estamos utilizando, que simplemente es una proporción, ¿verdad? Entonces lo único que vamos a tener que encontrar es que si esa proporción coincide con 1 o no coincide. Si no coincide son diferentes, y si coincide, entonces en este caso son iguales. En el ejercicio específicamente que estamos viendo, sí son iguales, ¿verdad? Entonces se mantiene la suposición y estamos correctos. Muy bien, entonces para este ejercicio sería todo.